Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes para mí. No sé, para ti también que sean muy buenos, muy buenas tardes, noches, días. Porque dependiendo a la hora que tú veas este video, yo lo estoy haciendo ahorita, en esta tarde. Y bueno, mira, deseo que la estés pasando muy bien, que tengas un día extraordinario y que estés tranquila, en paz y con los mejores deseos también en tu corazón, así como yo contigo. Pues mira, estoy, antes de continuar con esos recuerdos, con esas historias que estoy extrayendo de acá, de mi mente, antes de seguir con ello, voy a hacer una reflexión, más bien voy a comentarte algo, te voy a compartir algo que eso me llevó a una reflexión. Y es bueno que recordemos a veces algunas cosas que olvidamos. Y bueno, pues mira, era más o menos como en el año 2010. En ese tiempo, pues mis hijas ya no estaban conmigo, se habían ido, se habían casado. Y bueno, estaba yo ahí sola en el lugar donde yo vivía. Y yo en ese momento todavía no había procesado esa ida de ellas. Am, Ellas se irían como entre diciembre y enero, principio de enero. Y bueno, esta situación mía de ese día fue como marzo más o menos, quizás, si no marzo, quizás abril, pero era muy poco el tiempo. Y como que yo no me había dado cuenta hasta ese momento, así, había estado tan... ah, es que no solamente era que se habían casado ellas, sino muchos cambios. Fue todo muy de rápido. Entonces no tuve tiempo, al mismo tiempo que yo empezaba a laborar en un empleo y estaba yo en capacitaciones. Entonces yo estaba todo junto, todo se juntó. Fue todo así como que muy... Pero ya había pasado 2 meses y yo estaba bien tranquila, apacible, disfrutando de esa soledad, porque la soledad es maravillosa, es el sol en esa edad. ¡Oh, qué hermoso! Sí, es sol, edad. Entonces, ahí estaba yo en esa sol, edad. Y entonces, de pronto yo todavía apenas estaba yo en la punta del iceberg para empezar apenas a sumergirme en ese mundo que vivo a partir de allí, de esas fechas. A partir de ahí, de esos momentos fue que yo empecé, de hecho, 2 meses antes, un poquito antes de que se casaran mis hijas, yo empiezan las diosidencias para este cambio, esa transición de la cual todavía sigo laborando todos los días con ella. Bueno, pues se sucede que estaba yo así tranquila y de pronto me entró la nostalgia. En ese tiempo, te digo, yo todavía no vivía la forma en que yo vivo hoy. No tenía ese estilo de vida. Bueno, y sucede que de pronto me entra la nostalgia y yo creo que estaba tendiendo ropa. Y entonces me quedo parada en la puerta de pronto y digo, ¿y dónde están? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron? Y yo no, como que en ese momento reparé, hasta ese momento pude sentir eh, la ausencia del nido
que las chicas ya, ¿sabes? Ya no estaban. Y entonces la nostalgia fue muy grande y empecé a llorar. Y a llorar mucho. Lloré mucho esa tarde. Y lloré, 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 lloré. Y después que terminé de llorar, hice una reflexión, un recorrido, pero a una velocidad vertiginosa de toda mi vida. Ujú. Niñez, adolescencia, adulta y etcétera, etcétera. Y entonces me di cuenta, digo que apenas estaba en el piquito de empezar a los cambios de este estilo de vida. Entonces yo, yo me dije, bueno, pues he estado viviendo una vida de llorar y llorar y sufrir. Entonces yo me dije, bueno, yo creo que esto ya se acabó, ya no más. Y entonces me hice una promesa a mí misma, promesa que a veces me olvido. Y tengo que, por eso estoy grabando el video, para no volver a olvidar esta promesa. A veces se olvida a uno ciertas promesas que se hace a uno mismo. Y recuerdo que yo en ese momento, después de llorar, me paré en la puerta de mi hogar y me dije, has pasado por mucho, has llorado, has sufrido. Bueno, te prometo, Patricia, que a partir de este momento voy a esforzarme por hacerme feliz. Te prometo que te voy a hacer feliz. Y esa promesa la tomé muy en serio. La tomé muy en serio y sí, a partir de ese momento empecé a hacer todas las cosas que me gustaban y que yo deseaba y que yo estaba deseando de mucho tiempo y que estaba descubriendo, de hecho, conociendo algunas cosas en esos momentos. Te digo que empezaba el principio del estilo de vida, el cambio del chip, el cambio, la apertura, estaba empezando. De hecho, ya había escuchado el audiolibro de Tú puedes sanar tu vida, de Luis Hay. O sea, eso estaba integrándose en mi vida apenas. Todavía ni lo comprendía, no lo entendía muy bien. Era hablarme a mí es como si me estuvieras hablando de la cultura de Júpiter. Y yo no lo entendía porque el estilo de vida que había tenido, ese chip que había tenido antes, venía de cosas muy, muy negativas como culpabilidades, resentimientos, chantajes y cosas muy feas, cosas que yo empecé a alejar de mi vida. Y cuando esas cosas se acercan a mí, de nuevo, las vuelvo a repeler, porque yo me prometí que me iba a hacer feliz. Ya había llorado bastante. Todos los días de mi niñez lloré. Todos los días de un matrimonio casi lloré. Matrimonio de 17 años. Entonces, yo ya en ese momento, tomé la decisión de que ya estaba bueno de lágrimas y de llanto. Pero te digo, fue debido a que ya había escuchado el audiolibro. Aún todavía no entraba, todavía no cambiaba el chip, pero ya estaba allí, ya había escuchado las ideas, ya había escuchado las terapias, la forma de pensar de Luis Hay. Entonces fueron cosas que a mí me gustaron, me parecieron interesantes porque nadie
Y no nada más soy yo, toda la gente nos pasa eso. A mí nadie me había enseñado a ser feliz. A mí nadie me ha enseñado, sino todo lo contrario. Entonces, pero yo estaba descubriendo un mundo diferente, que era el mundo del cambio, de la apertura, de alejar todos los resentimientos, alejar ¿qué te puedo decir? Todo lo que no es bueno, lo que no te deja salir adelante como persona para empezar y luego de ahí, que no te deja lograr cumplir tus sueños, tus metas. Y entonces, esa tarde, te digo, esa tarde, yo me prometí algo y esa promesa a veces la olvido. Porque yo me dije, no voy a permitir de aquí en adelante. Y cuando me olvido es cuando me dejo volver otra vez, pero me zafo. Como buen pez que soy, me desafano y me zafo de lo que me trata de hacer infeliz. Hoy no permito que ni me chantajeen, ni me culpen, ni me hagan sentir mal. Sí lo intentan, por supuesto, o sea, pero una cosa es lo que me dicen, las personas y otra es lo que yo piense y lo que yo acepte. En el pasado precisamente pasó, fue lo que sucedió, que todo lo que se me dijo, lo que se me implantó, el chip que se me implantó desde niña, que era tonta, que era arrimada, que era bastarda, que gracias a tales personas tenía apellido y que esto, que lo otro, o sea, se me dijo tantas cosas repetidamente que eso se incrustó y esa ha sido la labor que vengo desde el 2010 desarrollando en mí. Es bueno hacerse promesas y cumplirlas. Y bueno, quería que supieras que uno puede cambiar, no importa la edad que tenga uno. Así tenga yo 100 años, por decir algo, podemos cambiar y transformar nuestras vidas, transformar nuestras mentes, transformar nuestros corazones. Podemos hacer cambios a la edad que sea, no importa. Y prometerse lo mejor de lo mejor. Y porque solo con el corazón se puede ver bien. Porque lo esencial, eso es invisible a los ojos. Soy Trissy Love. Y ahí contigo hasta el próximo video. Bye, bye, bye.